Bienvenidos a esta nueva clase de cálculo actuarial. Estamos en la clase número 3. En esta oportunidad vamos a continuar analizando la determinación del costo para los diferentes tipos de rentas. Hoy día, o esta clase, va a comenzar con el análisis para las rentas vitalicias diferidas, ilimitadas y vencidas. Si una renta está diferida cuando los pagos comienzan M años después de la contratación que se produce a la edad X, ¿sí? Si lo vemos en el diagrama temporal, recordemos que esto es una renta vencida, la edad de contratación y por lo tanto la fecha de evaluación está en el momento X, y el primer pago comienza M años después de contratada, considerando que esta es una renta vencida. El inicio del periodo es la edad X más M y la finalización X más M más 1. Entonces es importante destacar acá o remarcar la diferencia entre lo que es la vigencia material de la renta, que es en el momento en el que la vigencia material comienza, en el momento en el que se empiezan a hacer efectivos los pagos, o donde comienza el periodo a partir del cual se comienzan a hacer efectivos los pagos, mientras que la vigencia formal tiene que ver o se inicia en el momento en que se firma el contrato, ¿sí? A partir del momento de la firma del contrato es cuando comienza a correr la vigencia formal del mismo, ¿sí? Para evaluar esta renta, lo que nos conviene es escindirla y evaluarla como si fuera una renta vencida ilimitada tomada a la edad X más M y luego actualizarla por los M periodos que han transcurrido para obtener el valor actual de esta renta, que es el costo de la misma, ¿sí? Nótese que vamos a escribir las rentas diferidas con una barra, y este es el valor actual o el factor de actualización para una renta que está tomada a la edad X y diferida por M periodos, y es ilimitada, ¿sí? Porque dura hasta que fallezca el asegurado. Bien, ¿cómo expresamos esto? Nosotros vamos a decir, el factor de actualización para una renta diferida por M periodos tomada a la edad X, entonces va a ser igual a una inmediata tomada a la edad X más M actualizada por los M periodos. Vamos a escribir estas expresiones en función de los valores de conmutación, y nos va a quedar que n de x más m más 1 sobre d de x más m, ¿sí? La renta vencida tomada a la edad de x más m, por el factor de actualización d de x más m sobre d de x. Vemos que podemos simplificar los d de x más m y obtenemos así el factor de actualización para una renta vitalicia diferida por M periodos y tomada a la edad X más X, ¿sí? La fórmula es n de x más m más 1 sobre d de x. Este es el factor de actualización actuarial para las rentas vitalicias vencidas, diferidas e ilimitadas. Luego, el costo de estas rentas será U igual a C por el factor de actualización, o lo que es lo mismo, C por una N de M de X más M más 1 sobre D de X. Bien, ¿cómo sería el caso cuando la renta es adelantada? La situación es exactamente la misma, ¿sí? Pero vamos a analizarlo comparando la renta vencida con la renta adelantada, ¿sí? Fíjense, tenemos en primer lugar el diagrama temporal para la renta diferida vencida, ¿sí? Es el mismo diagrama temporal que vimos recién. Y abajo hemos colocado el diagrama temporal para la renta adelantada, ¿sí? Una vez más observamos ambos diagramas y cuál es la diferencia que hay entre ellos. Esta primera cuota, este primer término que tenemos en la renta adelantada y no en la vencida. Entonces, nosotros podríamos decir que las rentas son iguales, pero habría que agregarle a la vencida este término. Y como está diferido, deberíamos actualizarlo
hasta el momento de la evaluación, hasta la fecha de evaluación, ¿sí? Es decir, que podríamos decir que el factor de actualización para una renta vitalicia diferida adelantada va a ser igual al factor de actualización de una renta vencida diferida más este término, que en este caso vale 1 para el análisis, actualizado por los m periodos. Bien. O si lo vemos desde el punto de vista de la renta vencida, o si queremos llegar al valor de la renta vencida, podemos decir que es igual al factor de actualización actuarial para renta adelantada diferida, menos la actualización de esta cuota que está en la adelantada y no está en la vencida. Bien. Veamos cómo lo trabajamos, ¿sí? Vamos a decir entonces que el factor de actualización actuarial para la renta diferida adelantada va a ser igual al factor de actualización actuarial para la renta vencida, n de x más m más 1 sobre d de x, más el factor de actualización, d de x más m sobre d de x. Sacamos como un denominador d de x y nos queda n de x más m más 1 más d de x más m. Si nosotros recordamos, ¿sí?, que el n de x más m más 1 es la sumatoria de los d de x más m más 1 más d de x más m más 2, y así hasta llegar al último d de w menos 1, si le agregamos d de x más m, estamos incorporando el primer término de esa sumatoria, es decir, que se transformaría en una n de x más m sobre d de x. Este es el factor de actualización actuarial para una renta vitalicia adelantada, diferida e ilimitada. El costo de una renta vitalicia adelantada, diferida e ilimitada será entonces U igual a C por el factor de actualización, o lo que es lo mismo C por una n de x más m sobre d de x. Bien. Veamos ahora una renta vitalicia inmediata, temporaria y vencida. El valor actual de una renta temporaria puede calcularse como la diferencia entre dos rentas ilimitadas, una inmediata y otra diferida. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos el diagrama temporal de una renta vitalicia vencida, inmediata y limitada, ¿sí? A continuación, dibujamos el diagrama temporal de una renta vitalicia vencida, diferida por n periodos. El segmento en rojo entonces es la renta vitalicia inmediata y limitada. El segmento en verde es la renta diferida, perdón. Dice que es la diferencia entre una ilimitada y una diferida. Si nosotros vemos, superponemos el segmento verde al segmento rojo que teníamos previamente dibujado, vemos que nos queda ahora este segmento, que sería el segmento de la renta temporaria, ¿sí? Entonces, si lo dibujamos, podemos decir que una renta temporaria, ¿sí?, va a ser temporaria porque va a tener vigencia entre la edad X y la edad X más N, ¿sí? Bien, veámoslo. Bueno, y es lo que acabo de decir, ¿no? Esta sería la vigencia que tiene esta renta temporaria, que la notamos como A de XN. Bien. Entonces, su expresión, o lo podemos calcular como diferencia entre la ilimitada y la diferida. Vamos a verlo analíticamente, ¿sí? Vamos a desarrollarlo. Tenemos una renta vitalicia inmediata ilimitada menos una renta vitalicia diferida ilimitada. Si sacamos como un denominador de dx, nos queda en el numerador una resta entre n de x más 1
y n de x más n más 1, ¿sí? Y así se constituye el factor de actualización actuarial para una renta vitalicia vencida temporaria inmediata, perdón, es temporaria, inmediata. Siempre que las rentas sean temporarias, en el numerador vamos a tener una resta, ¿sí? Recuerden, esto es así porque lo calculamos como la diferencia entre una ilimitada y una diferida, una inmediata y una diferida, ambas ilimitadas en este caso. Entonces, si queremos calcular el costo, vamos a decir que el costo de esta renta vitalicia inmediata, temporaria y vencida va a ser igual a C por su factor de actualización, lo que es lo mismo que C por n de x más 1 menos n de x más n más 1 sobre d de x. Una vez más, prestar atención que siempre en el denominador tenemos la edad de contratación. Bien, o el momento de la valuación. Nosotros porque el costo lo calculamos a la edad de contratación. ¿Cómo sería este análisis si la renta fuera adelantada? ¿Sí? Aquí ya directamente dibujamos la renta adelantada y planteamos como la diferencia entre una inmediata adelantada y una diferida adelantada. N de x sobre d de x menos n de x más n sobre d de x, lo que nos da n de x menos n de x más n sobre d de x. ¿Sí? Tenemos así el factor de actualización actuarial, una vez más, una diferencia en el numerador por tratarse de una renta temporaria, y el costo lo definimos como C por el factor de actualización o C por n de x menos n de x más n sobre d de x. El costo para una renta vitalicia adelantada, temporaria e inmediata. ¿Cuál es la relación entre el valor actual de las rentas temporarias, vencidas y adelantadas? ¿Sí? Colocamos en primer lugar una renta vencida y luego una renta adelantada. ¿Qué diferencias vemos entre estos dos diagramas temporales? Por un lado, este primer término que tiene la renta adelantada y no tiene la vencida, y por otro lado, este último término que tiene la vencida y no tiene la adelantada. Si nosotros quisiéramos ver cuál es la relación de equivalencia, podríamos decir que el factor de actualización de una renta vitalicia temporaria adelantada va a ser igual a 1, ¿sí? Que es este término que tiene la adelantada y no tiene la vencida, más el término, o sea, el factor de actualización de la vencida, ¿sí? Porque podríamos decir que todo esto es igual, excepto porque acá falta este término, que se lo restamos. ¿Y cómo lo restamos? Lo restamos actualizado por los n periodos, ¿sí? Bien. Veamos entonces esto, cómo lo demostramos analíticamente, ¿sí? Volvemos a escribir la fórmula. El factor de actualización de la adelantada va a ser igual a 1 más el factor de actualización de la vencida menos el factor de actualización E de xn. Si escribimos cada uno de ellos en función de sus valores de conmutación, nos va a quedar 1 más n de x más 1 menos n de x más n más 1 sobre d de x menos d de x más n sobre d de x. Trabajamos algebraicamente, sacamos como un denominador d de x, y trabajamos en el numerador, y vamos a tener que, vamos a agrupar, ¿sí? Acá los términos del numerador. Fíjense, vamos a hacer d de x más n de x más 1, sacamos acá el factor común, el signo menos, entonces nos va a quedar n de x más n más 1 más, ¿sí? Porque sacamos el signo menos como común denominador, más d de x más n. Y de vuelta, si recordamos, ¿sí?, la fórmula del valor de conmutación n, al sumarle al valor de conmutación n de x más 1, el primer término de la sumatoria d de x,
obtenemos una n de x. Y al sumarle al valor de conmutación n de x más n más 1, un primer término en la sumatoria d de x más n, se transforman en n de x más n. Entonces, podemos confirmar que el factor de actualización actuarial para rentas adelantadas temporarias es n de x menos n de x más n sobre d de x. Bien, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver el caso de rentas vitalicias diferidas y temporarias vencidas, ¿sí? Entonces, en este caso se van a dar las dos condiciones. Por un lado va a estar diferida por m periodos y por otro lado va a ser temporaria por n periodos, ¿sí? ¿Cómo se evalúa? Por ser temporaria, en el numerador vamos a tener una sustracción entre una renta ilimitada tomada a la edad X más M y una renta diferida por N periodos también tomada a la edad X más M, ¿sí? Entonces, la fórmula nos va a quedar, fíjense, como es diferida, tenemos el diferimiento antes de la barra, temporaria por n periodos tomada a la edad x, y va a ser igual a una n de x más m más 1, menos una n de x más m más n más 1, sobre d de x, que es el momento en el que estamos evaluando. Este es el factor de actualización entonces para una renta vitalicia diferida, temporaria y vencida. El costo de esta renta lo obtenemos multiplicando el factor de actualización por el término de la renta. Perdón, se me fue muy rápido. Por el término de la renta, ¿sí? Entonces nos queda C por n de x más m más 1 menos n de x más m más n más 1 sobre d de x. Bien, si la renta es adelantada, que sería el otro caso que nos queda para ver, también diferida por m periodos y temporaria por n periodos, o por n años, el factor de actualización va a quedar como n de x más m menos n de x más m más n sobre d de x, y el costo para esta renta vitalicia diferida, temporaria y adelantada, lo obtenemos multiplicando al término de la renta por el factor de actualización. C por n de x más m menos n de x más m más n sobre d de x. Hasta aquí vamos a llegar con este video para retomar en el próximo con el tema siguiente. Muchas gracias.